cuando tratamos de meter el concepto de ayudar a don Juan con los problemas que don Juan tiene dentro de lo que nos han enseñado, no encaja porque don Juan es un páncreas estadio 4 con metástasis óseas y en realidad don Juan también es un arquitecto de 40 años con dos hijos que se le van a morir y que además quiere poder ir a la cancha de fútbol. Ese es su objetivo y no entra dentro de la historia clínica, no entra dentro de lo que paga la prepaga, no entra de lo que se enseña. Entonces, por eso saber de cuidados paliativos es importante, saber medir a don Juan como arquitecto, como padre y como hincha de fútbol y ayudarlo en su momento, por ejemplo, en su necesidad nutricional, que cambia desde que se le diagnostica el cáncer hasta que recurre el cáncer, hasta que llega al final de su vida y ya le cuesta tragar. Adaptarnos a esas necesidades y deseos de don Juan ayuda no solamente a don Juan y su familia, sino que también nos ayuda a nosotros. Muchas veces vemos colegas totalmente quemados, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, inclusive psicólogos, nutricionistas, porque les cuesta meter la situación donde está don Juan dentro de su esquema de conocimientos. Lo que ustedes hacen hoy viniendo a estas reuniones es exactamente lo que les va a ayudar profesionalmente a mediano y largo plazo a evitar la quemazón, porque van a poder adaptar don Juan a el tratamiento que le están dando, ya sea un tratamiento médico, fisioterápico, nutricional, poder meter la persona nos ayuda a ayudar a la persona y a vivir mejor nosotros. Sí, perfecto, sí, Eduardo. Y entonces, en relación a todo eso lo que nos estás comentando, ¿qué te parece a tu entender que serían las habilidades personales que debe tener, que son claves para todo profesional que se dedica a los cuidados paliativos? ¿Cuáles son estas habilidades personales en sí? Sí, yo creo que todos tenemos el potencial de poder entender lo que le pasa al paciente y comunicarse con él, pero se necesita entrenamiento. Tenemos que aprender a hacerlo. Esto no es cuestión de ser bueno, no es cuestión de ser como la Madre Teresa que te hace una caricita. Existe una disciplina para evaluar, para comunicar, para priorizar lo que vamos a discutir con don Juan y su familia, para no hacerle perder el tiempo a don Juan y perder el tiempo yo cuando hablo con don Juan, y para encarar en forma sistémica lo que le pasa al paciente. Entonces, ¿cuáles son mis características personales? Yo, la razón por la que me metí en cuidados paliativos es porque eh, me- yo estaba muy preocupado por el bienestar de los pacientes, más que por el transcurrir de la enfermedad, más que por la resonancia nuclear y el laboratorio. Estaba preocupado porque la pacientita que me traía unos dulces a mí tenía que venir en colectivo y ya no podía venir en colectivo a verme cuando yo empecé a trabajar en el Sanatorio Güemes o en el Hospital Rivadavia, porque los hijos no la venían a visitar, porque la vida se le escapaba y tenía que estar todo el tiempo en el hospital y había toxicidad de tiempo. Se le iba la vida entre la resonancia nuclear, el turno para el laboratorio y además había toxicidad financiera. Y entonces yo creo que una de las condiciones personales nuestras es dónde está nuestra pasión, qué es lo que nosotros queremos medirle y cambiarle a los pacientes. No hay nada malo con cambiarle el tamaño de la masa tumoral o mejorarle el laboratorio. De hecho, eso es lo que el paciente inicialmente quiere, que yo le transforme su cáncer en una diabetes o que le cure el cáncer. No hay nada malo con eso. Pero si esa es mi pasión, me va a costar entender cuál es la pasión que yo siento por tratar al paciente. Yo me acuerdo que tengo continuamente, hoy tuve médicos oncólogos que rotan conmigo y entonces pasan un tiempo conmigo y ven 10 12 enfermos en un día conmigo que vienen al consultorio y yo a todos les hablo de la constipación, del dolor, de las náuseas, de alguna decisión y todo. Y a veces me dicen, pero doctor, ¿usted no se aburre de hacer más o menos eso de la constipación y mi respuesta es no, porque para esta persona, esta es la primera vez que lo escuchan. Y entonces, dentro del contexto de esta persona, para mí es apasionante poder hablar con este paciente de estas cosas.
Si el problema que tú tienes es que no puedes cambiar la patofisiología, que no puedes cambiar algún análisis y demás, te vas a sentir como que estás perdiendo tu tiempo, entre comillas. Pero para mí es apasionante poder entender y cambiar el entendimiento que tiene el paciente, la conexión que tiene el paciente y hacer que se vaya sintiéndose un poquito mejor. Yo creo que estoy hablando con el coro, en cierta forma, porque todos ustedes entienden esto, todos ustedes están acá porque están apasionados por esto, y yo vi esa pasión cuando vos trataste a mi madre y le diste comidas con chocolate que ninguno de nosotros en mi familia sabíamos qué hacer, y vos viniste y la hiciste comer porque ella lo que le gustaba era el chocolate y que había un montón de cosas con chocolate que se le podía dar. Y que la nutricionista se tomara le diera la libertad para comer chocolate, cosa que nosotros queríamos que coma rabanitos y no sé qué más, eso es un acto paliativo, eso es un acto de entender a la persona y acompañar a la persona. Ay, muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras, pero bueno, yo creo que una de las preguntas que también quería hacerte y llevándote a un plano más personal, yo creo que la respondiste con todos los honores porque era preguntarte justamente eso también de ese médico oncólogo que alguna vez emigró de acá, de su Rosario tan querido, para descubrir lo que son los cuidados paliativos y con toda tu enorme trayectoria y todo lo que has hecho y con toda esta pasión como la estás describiendo, justamente era esa la pregunta, pero yo creo que la has respondido, si volverías a transitar todo lo vivido, a todo eso desde que emigraste de acá de Rosario, con Sí, todo, sí. Y yo te voy ¿volverías a a decir elegir los cuidados paliativos? sí, ¿Volverías yo a te voy a elegirlos? decir, Marina, realmente cuando yo me metí en esto, nunca creí que iba a ser tan difícil, porque yo creí que era una cosa que, sí, en el momento que yo me metí en esto, Hugo y algunos de los oncólogos que están acá se acordarán que lo único que teníamos era ciclofosfamida, adriamicina, vincristina, drogas de porquería que no hacían demasiado y no había demasiado desarrollo y demás. Y yo dije, pero el sufrimiento del paciente se va a volver la cosa más sexy del mundo. Vamos a poder ayudar a la gente a sentirse lo mejor posible, terminar su vida mejor. Esto es cuestión de 4 o 5 años y vamos a ser enorme, va a ser todo muy poderoso, va a ser lo que todo el mundo quiera hacer. Y bueno, imagínense, eso fue en el 84, o sea que ya van para 41 años que ando esperando que salga todo eso. Y realmente nunca me imaginé que iba a ser tan difícil hacer esto, porque me parecía tan obvio que el sufrimiento humano es la razón por la cual el enfermo viene al hospital. No viene porque tiene una resonancia, viene porque se siente mal y quiere que le alivien el sufrimiento innecesario. Y entonces me parecía que iba a ser muy fácil, que era cuestión de paciencia y que en 4 o 5 años todo esto iba a haber departamentos muy grandes en las facultades de medicina, en los hospitales, que iba a haber recursos y demás. O sea que yo no me metí en esto con ninguna intención de ser un héroe. Yo me metí porque me creí que era una oportunidad fantástica. Y a medida que fueron pasando los años y las décadas, me di cuenta que la cosa era mucho más lenta, que la medicina biomédica no aprendía, no entendía, que les costaba muchísimo entender que tenía alguna oportunidad intelectual ayudar al sufrimiento humano y que iba a ser muy difícil conseguir la guita, conseguir las posiciones, conseguir los trabajos y demás. Si yo tuviera que hacerlo de nuevo, sí, sin duda lo haría de nuevo, pero vendría con casco, te voy a ser honesto. En realidad me pondré un gorrito porque realmente fue una cosa difícil, sigue siendo difícil para todos ustedes que están acá en este congreso, comparados con otros especialistas de otras cosas. Yo creo que hay claras indicaciones de que las cosas se están mejorando, que van a seguir mejorando, porque la medicina no puede seguir gastando guita como está gastando ahora, porque nos estamos envejeciendo como población. Entonces, yo creo que hay grandes oportunidades, pero ojo, no me tomen demasiado en serio porque vengo diciendo que hay enormes oportunidades desde hace como 40 años y las oportunidades yo creo en algún momento van a llegar y cuando lleguen van a decir que bien, Bruera, lo dijo. Claro, lo que pasa es que lo sigue diciendo hace 40 años, en algún momento la oportunidad va a venir, pero yo soy optimista que lo que ustedes hacen todos los días es enormemente valioso. Es valioso para los pacientes, para las familias, para el hospital, aunque el director del hospital no se dé cuenta, aunque la prepaga no se dé cuenta, y en general para la sociedad. Lo que ustedes hacen es impagable, es importante, y yo creo que tienen que sentirse todos ustedes como se sentía
este, Maradona cuando hizo el gol con la mano. Y metió la pelota en el Azteca y metió el gol así con la mano y lo empezaron a putear todo. Lo puteaban la hinchada, lo puteaban los contrarios, lo puteaban los referís, lo puteaban los directivos. Y el tipo dijo, bueno, acá la verdad que no me quiere nadie. Inclusive yo no sé si salgo vivo de acá. ¿Cuál es la mejor alternativa? Ah, bueno, voy a meterles otro gol. Entonces agarró la pelota atrás de la mitad de cancha, paseó a todo el mundo hasta el arquero, metió el gol y ahí ya se callaron todos, pues dijeron, bueno, sí, el primero fue de mano, pero el segundo fue el mejor que se hizo en la historia. Y yo creo que ustedes cuando entren al hospital, cuando entren a la clínica, cuando entren al sanatorio, siéntanse como se sentía Maradona. Los que no entienden son los otros. Lo que hacen ustedes es enormemente valioso y no tienen que jamás sentirse inferiores al que opera corazones, al que da quimioterapia o al que hace psicoanalista de los empresarios o al que hace fisioterapia de jugadores de fútbol. Lo que hacen ustedes ayudando a gente en su momento de necesidad tiene un valor personal y social enorme y los que no entienden son los otros, no ustedes. Ustedes pónganse la camiseta y siéntanse orgullosos. Sí, ¿no? Y casualmente es muy valioso todo eso lo que estás comentando, porque bueno, también muchas veces he leído y que obviamente he escuchado mucho y que justamente haces mucha referencia en que, y que lo que nos tenemos que tener muy presente, que la mayoría de los pacientes en estos casos no quiere morirse, solamente quiere morir, quiere sufrir menos. O sea, ese es el eslabón fundamental y ahí es donde tenemos que partir. Y muchas veces también como esto, los cuidados paliativos es un recurso que se cree que es para final de vida o cuando ya el paciente está en una etapa final. Y si no, hay todo lo que podríamos aliviar desde su comienzo y todo ese ahorro de dinero, tal cual lo que estás diciendo también, en recursos y demás que podríamos estar haciendo, ¿no? Cuando ponemos ese foco, ese énfasis, ¿no? En cómo lidiar ese sufrimiento, ese dolor en ese núcleo, ¿no? Tratando, tanto paciente como familia, ¿no? Eh, Sí, gracias, Marina, por traer este asunto en momentos en los cuales las finanzas están mal. Ahí es donde paliativo se necesita mucho más. Porque si yo soy el oncólogo de don Juan y don Juan viene a mí, yo tengo dos opciones. Una es tratar de manejar el sufrimiento de don Juan y explicarle que no hay muchas opciones terapéuticas. Y eso me lleva a mí 45 minutos, una hora, ni siquiera sé cómo hacerlo. La otra opción es darle otro mes más de nivolumab y ya eso me lleva 10 minutos y sigo adelante un mes más y en ese proceso don Juan hace una neumonía, don Juan se termina internando en terapia intensiva, recibiendo mecánica ventilatoria y termina muriéndose. Y eso cuesta no solo el sufrimiento, pero también enormes cantidades de dinero. Mientras que si cuando yo lo veo a don Juan, le mando el paciente a un colega que me puede ayudar a encarar ese fin de vida, sobre todo si se lo mando antes de terminar el tratamiento. Eh, eh, Todo eso se ahorra. Entonces, económicamente, ustedes son una inversión extraordinaria para cualquier institución, no por lo que ustedes cobren, sino por lo que ustedes ahorran, lo que ustedes, los gastos innecesarios que ahorran que a veces al hospital no se lo va a pagar nadie tampoco, porque la aseguradora va a decir, pero pará, le diste pembrolizumab y el paciente se murió 3 días después, eso no lo pagamos. O sea que un montón de costos que no se van a pagar son ahorrables si ustedes se involucran en el tratamiento del paciente. Y desgraciadamente a veces nosotros pensamos, bueno, pero yo hago la calidad de vida, yo mejoro al paciente, todo eso es muy importante, pero el que tiene la guita piensa en la guita. Entonces, ustedes pueden usar el argumento de la guita como la forma de que se abran puertas para que ustedes puedan hacer lo que ustedes realmente quieren, que es mejorar la calidad de vida. exacto, exacto, Eduardo. Y también en base a eso, también te pregunto, ¿cuál te parece que debería ser el límite para decir que una vida es digna de ser vivida? Esa es una pregunta importantísima porque para mí, mi vida en este momento es lo que yo hago. Eh,
Y yo pienso, si yo no pudiera trabajar, si yo no pudiera estar hablando con ustedes hoy, si yo no pudiera manejar el auto para ir hasta mi casa, si yo no pudiera recibir un cheque por mi trabajo, tendría sentido mi vida. Y si yo le pregunto eso, y se los preguntamos nosotros a pacientes que están hoy comiendo en McDonald's, 65%, 70% de ellos dicen, no, con esa vida no, máteme, doctor, yo no quiero vivir así. Sin embargo, los pacientes que yo vi hoy están en esa situación. Y la enorme mayoría de ellos no quiere morirse, como muy bien dijiste antes. Entonces, ¿qué pasó? Desde el momento que estaban comiendo en McDonald's y se sentían bien y decían, si me pasa eso, yo no quiero vivir, a hoy que están ahí, porque hace 2 años todos estos pacientes estaban comiendo en McDonald's y se sentían bien. Lo que pasó es que nos ajustamos a esas pérdidas. Hay una adaptación a todas esas cosas que ya no puedo hacer. Y empiezo a encontrar valor en otros aspectos de mi vida. En ver un pajarito, en un juego de dominó, en pasar un tiempo con mi familia, cosas que yo no valoraba antes, que para mí eran irrelevantes. Si a mí me dice ahora, mira un pajarito, yo digo, bueno, pero estoy haciendo una charla, estoy ocupado, ¿qué me importa el pajarito? Pero cuando las cosas cambian, yo me adapto a distintas cosas, me adapto a mis pérdidas. Entonces, ¿cuándo es la dignidad? La dignidad cambia, mi dignidad cambia, y a quién hay que preguntarle al paciente, pero no anticipadamente. No hay que preguntarle al paciente cuando el paciente está como estoy yo hoy. Hay que preguntarle al paciente cuando está ahí, porque de lo contrario se cometen errores de juicio. Don Juan todavía no se murió. Don Juan no sabe cómo es morirse. Don Juan no sabe qué va a pensar cuando esté en esa situación. Hay que preguntarle a don Juan cuando don Juan esté ahí. No ahora que don Juan está ambulatorio, sintiéndose bien y demás, qué es lo que quisiera cuando esté allá. Porque cuando esté allá, don Juan puede y tiene el derecho, en realidad 40% más, cambia de idea con respecto a lo que quiere. Entonces, mantener la relación, ir preguntando a medida que el paciente cambia en su situación clínica, me permite adaptar el tratamiento, pero es muy importante que yo no proyecte mi idea de lo que es digno o lo que no es digno y tampoco que lo obligue a don Juan a anticipar qué es lo que es digno. Don Juan no está ahí ahora. Entonces, hay que respetar que don Juan llegue a ese momento para evaluar qué es, de la perspectiva de don Juan, lo que es digno y lo que no es digno. Ay, bárbaro, Eduardo, cuánto aprendizaje, ¿no? Que nos das. Y ahora para llevarte un poquitito en unas preguntas que también nos hacíamos nosotros, que si bien, bueno, es muy necesario trabajar los cuidados paliativos desde la interdisciplina, con todo un equipo tratante, pero cuando se quiere llevar a cabo y no se tiene, no se cuenta con un equipo tratando, con una interdisciplina, ¿cómo se hace para llevar a cabo los cuidados paliativos? ¿Cómo Sí, podemos abordarlo? muchas gracias, Marina, porque eso es una realidad de la vida. Uno Sí. quisiera tener todo el equipo, tener la unidad de cuidados paliativos, poder visitar al paciente, poder discutir lo que uno va a hacer. Eso sería nirvana, pero nirvana llega poco. Entonces, a veces estoy yo, a veces estoy yo con el nutricionista, a veces estoy yo con el farmacéutico, a veces no hay nadie. Eh, yo creo que lo que hacemos es evaluar todas las necesidades de don Juan haciendo el ESAS o alguna cosa simple. Y yo lo que hago generalmente es ver al enfermo y después pedir ayuda muy puntual. Hay gente que desesperadamente necesita el psicólogo o desesperadamente necesita el nutricionista o el kinesiólogo. Y entonces a ese le pido, mira, por favor, ayúdame con don Juan, porque don Juan está con este problema particularmente especial. En todos los otros lo manejo yo, hasta lo espiritual y la relación con Dios, la relación con por qué estoy castigado, todos lo podemos hacer. Yo siempre he aprendido que los que trabajamos en paliativos no tenemos un solo color. No es que yo doy recetas o que Marina maneja cuestiones dietéticas o que otro colega maneja la parte espiritual. Todos tenemos varios colores, todos tenemos varias camisetas y todos podemos meternos a evaluar el sufrimiento de don Juan en forma multidimensional y contribuir al grupo. Entonces, a veces el hecho de que ha habido una pelea con la familia y que no se llevan bien
viene de parte del nutricionista o del fisioterapeuta, no viene por parte del psicólogo, o a veces el hecho de que hay una enorme idea de que Dios me castigó y por eso estoy sufriendo y me está pasando esto, puede venir del farmacéutico o puede venir del trabajador social. Entonces, yo creo que es importante que nos tengamos nosotros, primero, que entendamos que hacemos lo que se puede hacer. Y segundo, que tengamos confianza uno en otro y que nos sintamos libres de hablar, libres de traer ese problema que escuchamos decir al paciente, escuchamos hablar por teléfono, decirnos a nosotros y entonces desplegar el equipo de acuerdo a lo que sea necesario. Yo creo que es importante que uno entienda que el hecho de que yo no tenga un equipo no es culpa mía, es culpa de mi jefe, es culpa del sistema en el que trabajo y que yo estuve ayudándolo a don Juan, lo tengo enfrente hoy y hoy lo voy a ayudar de la mejor manera posible y después me voy a mi casa y voy a hacer todo lo mejor posible. Cuando uno trata de obtener resultados que van más allá de lo que es factible, uno se quema completamente. Y es importante que yo entienda que el sufrimiento de mis pacientes va a ser universal. Eh, Morirse no es algo divertido. Estar enfermo no es algo divertido. Yo no puedo transformar eso en un picnic. Yo solo o con el equipo interdisciplinario puedo eliminar mucho sufrimiento innecesario, pero necesariamente va a haber sufrimiento en mis pacientes. Si yo me pongo como objetivo la eliminación del sufrimiento, me voy a quemar yo. El sufrimiento va a ser universal y yo siempre le digo a mis residentes, a mis fellows, yo voy a ser un paciente de mierda probablemente. No, no, no crean que yo voy a estar ahí contentísimo con el fin de mi vida, aceptando todo y diciendo perfecto. Es parte de la vida, el sufrimiento va a estar ahí cuando la vida se empieza a apagar y que probablemente nuestras peores tendencias se manifiesten mucho más cuando estamos estresados y cerca del fin de vida. Entonces, vamos a tener una persona sufriendo y una persona, tal vez, el que era enojado, más enojado, el que era depresivo, más depresivo, el que era negador, más negador, el que tenía conflicto con la familia, más conflicto con la familia. Y en ese contexto vamos a ser capaces de aliviar un montón de sufrimiento innecesario, pero nunca hacerlo desaparecer. Sí, tal cual. Porque lo leí también en una entrevista tuya que si no seríamos robots. Imposible eliminar todo eso porque si no, no seríamos humanos, ¿no? Seríamos un robot, ¿no? También. Y ahora, Eduardo, más trayéndote a mi campo un poquitito, porque bueno, después quiero dar unos minutos para preguntas que supuestamente creo que va a haber en el auditorio. ¿Qué nos podrías decir a nosotras, las nutricionistas que nos estamos dedicando a esta área? ¿Alguna referencia en particular que siempre te hemos tenido como guía y con dos grandes pioneras que hemos tenido en esta área, como Agustina Cenese y Silvina Di Catramina, que conformaron todo este equipo de nutricionistas paliativistas? Y bueno, que hoy en día estamos en constante, siempre busca de la perfección, del conocimiento, de el seguir aprendiendo. ¿Qué mensaje nos darías como guía, como grande referente, como Sí, para saber el camino? muchas gracias. Yo creo que es importante para todos nosotros saber que prácticamente el 100% de nuestras actividades sociales, con familia, con amigos, hasta las actividades religiosas, tienen metáforas nutricionales. Y que la nutrición es una parte fundamental de la vida. Y entonces, cuando el paciente está enfermo, no enfatizar la importancia de la nutrición es no entender la naturaleza humana. Vamos a comer un asadito, vamos a tomar un café, vamos a comernos algo, vamos a tomar una cerveza. Prácticamente todo lo que hacemos, no decimos, vamos a tener una charla significativa, decimos, vamos a comer un asado. Y en el proceso de eso vamos a tener una charla significativa. Entonces, creo que entender el efecto que tiene la anorexia, el efecto que tiene la disfagia, el efecto que tiene la pérdida de peso, no solo a nivel físico, la sarcopenia, la lipólisis, y el asociado que tiene la náusea crónica, la anorexia, la constipación, la falla autonómica y el efecto de la imagen corporal
que transforma la caquexia. Es devastador. Entonces, alguien que maneje eso es fundamental y que el problema es que el manejo nutricional, el manejo de la nutrición de don Juan, va a cambiar dramáticamente dependiendo de en qué momento está don Juan. Cuando don Juan empieza su trayectoria de cáncer o de cáncer avanzado, el objetivo es desesperadamente mantener la, eh, la masa corporal, hacerlo como sea y trabajar con el médico para que pida testosterona, vitamina D, qué hay bajo que yo pueda arreglar, ver si inclusive se puede trabajar con un poco de olanzapina o con otro remedio que aumente un poco el apetito y optimizar el manejo nutricional de don Juan con todo lo que el nutricionista sabe hacer perfectamente bien. Cuando la enfermedad se vuelve más avanzada, tenemos que hacer una transición y esa transición implica progresivamente ajustar la ingesta de don Juan a aquello que es particularmente bueno, agradable, como hiciste con mi mamá, y al mismo tiempo empezar a adaptarnos, empezar a aceptar que la ingesta no va a ser ideal y que la pérdida de peso es, desgraciadamente, inevitable en nuestros pacientes, con cáncer, con SIDA, con otras enfermedades. La caquexia es una consecuencia que no podemos evitar. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de los años es que muchas veces los pacientes confunden la caquexia con la inanición y que creen que se está muriendo de hambre, don Juan, y no se dan cuenta que don Juan se está muriendo porque el metabolismo no funciona. Entonces, ustedes con su mensaje pueden normalizar la caquexia, normalizar el hecho de que don Juan va a ir a parar a la cama. Y eso en sí, si yo veo a mi papá y lo veo muy flaquito, y yo creo que se está muriendo de hambre, me desespero. Pero si yo lo veo a mi papá y está muy flaquito porque su metabolismo no funciona, y entonces su apetito refleja ese cambio metabólico, mi sufrimiento como hijo o hija cambia dramáticamente. Y yo puedo entender lo que me están enseñando en el equipo y decir, bueno, vamos a comer el chocolate, vamos a disfrutar de alguna cosa, pero no vamos a empujarle el plato de ravioles a mamá porque eso no va a cambiar la situación en la que está mamá. Entonces yo creo que el rol del nutricionista es crucial en el apoyo al paciente y tiene que hacerse integrado para que el nutricionista pueda influenciar la conducta del médico y también para que el médico informe al nutricionista dónde está don Juan ahora comparado con dónde estaba don Juan hace 2 meses, para que el nutricionista intervenga en contexto con el cambio que va a pasar con don Juan. Perfecto, sí, 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 tal cual, eso es así, Eduardo. Bueno, ahora no sé, yo quisiera habilitar por si hay alguna pregunta en el auditorio para que lo aprovechemos al doctor al máximo posible. Si Sí, sí, quieren, tenemos. perfecto. Tenemos algunas preguntas que fueron haciendo. Eh, a ver, acá Juan Cruz pregunta qué consejos le puede dar a los jóvenes profesionales que comienzan a incursionar el camino de los cuidados paliativos. Sí, muchas gracias, Juan Cruz. Yo escribí un librito chiquito que con mucho gusto se los voy a mandar. No sé a quién conviene que se los mande y ustedes lo pueden circular. María, te lo mando a vos y ustedes se lo Dale, circulan a los que están. perfecto. Es un librito que no es muy largo, pero que es específicamente para la gente que está entrando en los cuidados paliativos. Yo creo que la primera cosa que yo aprendí con cuidados paliativos es que tenemos que tener mucho cuidado de entrenarnos, de aprender a hacerlos bien. Hay un desafío técnico e intelectual en evaluar a don Juan y ayudar a don Juan. Si uno cree que por ser buena persona y haber hecho medicina interna, oncología o nutrición, uno está preparado, eso es peligrosísimo, porque uno se va a terminar quemando. Entonces, lo más importante que uno puede hacer en este tema es entrenarse bien, porque es un tema tóxico. Es un tema tóxico porque la persona que está sufriendo no siempre es una persona que está amable y demás. Generalmente está pasando por un momento muy difícil. Su familia también está pasando por un momento muy difícil. Y la institución
no siempre te respeta la complejidad de lo que estás haciendo. Entonces, prepararse bien para hacerlo es muy importante. Es enormemente importante, es enormemente relevante y gratificante hacer cuidados paliativos, pero es muy importante que uno se entrene bien antes de meterse. Perfecto, perfecto. No sé si alguna otra preguntita para no Sí, hacerlo. sí, ¿cómo nos recomienda cuidarnos como profesionales desde el punto de vista emocional? Bueno, una cosa importante es trabajar dentro de lo posible con otra gente, no trabajar solo. Porque, saben ustedes, cuando yo veo una persona que está sufriendo tremendamente o una situación desastrosa, eh, necesito con quién hablarlo, necesito hablarlo con alguien, necesito a alguien que me diga, mira, lo estás haciendo bien, o mira, te tragaste la posibilidad de rotar este opioide, o esa persona no se ahogó por otra cosa que porque tenía la disfagia que le pasó, no fue culpa tuya. Un montón de cosas feas pueden pasar, una persona rompe un vaso sanguíneo y se exsanguina, siempre hay catástrofes que pasan. Y también hay gente difícil. Hay gente, acuérdense que de todos los que estamos acá, que somos 202 en este momento, aproximadamente unos, podríamos decir que 10 o 15, no lo incluyo a Guille, Mamana en esto, pero 10 a 15 son sociópatas. Entonces, esos sociópatas cuando se agarran un cáncer y se enferman, no van a ser gente fácil de manejar. Entonces, es importante saber que esa carga no está exenta. La persona que tiene un problema psicológico, psiquiátrico, personal, familiar, social, o que tiene un problema devastador físico, me presenta a mí con una carga importante. Y yo creo que la mejor protección emocional es trabajar con equipos. Y también saber que cuando algo me identifica demasiado, si es alguien que es igual que mi hijo, si es alguien que es igual que mi mamá, si es alguien cuya experiencia me está pegando muy fuerte por la cabeza, es totalmente válido que yo le pase la pelota a otro. Y le diga, mira, anda a verlo vos porque yo no puedo, me cuesta. Me siento muy mal cuando veo a este paciente o me han tratado muy, muy mal. Yo no quiero abandonar al paciente, pero tampoco soy un mártir. Anda a verlo vos y manejarlo. Todo eso lo puedo hacer muy fácil si tengo un equipo. Si estoy solo, la cosa se complica bastante. Entonces yo creo que para hacer cuidados paliativos, hacerlo solo es peligroso y yo les diría, júntense con gente que puedan apoyarlos a ustedes y ustedes apoyarse en ellos. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si quieren, hacemos la última preguntita para ya no sacarle más tiempo Sí, al doctor. La última eh, preguntita ya la damos. sí, sí, hay varias que son bastante específicas de algunas especialidades, pero bueno, como para Si quieren cerrar, algunos minutos más, chicos, con mucho gusto, yo no tengo Ah, ningún bueno, problema. perfecto. Sí, sí, porque todavía recién están empezando a poner las milanesas, así que no hay problema. Ahí tengo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Era por vos, Eduardo. Bárbaro. Aprovechemos entonces. aprovechemos. Bueno, ¿cómo ve el futuro del abordaje de los pacientes paliativos, de los pacientes no oncológicos? ¿Cómo ve el abordaje perdón, cómo ve el futuro del abordaje paliativo de los pacientes no oncológicos? Sí, ese es un tema muy importante porque en realidad, si uno tuviera la situación ideal, los pacientes paliativos oncológicos serían no más de un tercio del total. El 70% serían pacientes no oncológicos, pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia pulmonar, SIDA, enfermedad neurológica crónica, etcétera. El problema es que la vía de acceso a los cuidados paliativos siempre inicialmente fue el cáncer. Parte porque es una enfermedad que todos tememos agarrarnos y entonces empezó el sistema de hospicios en Inglaterra y después los cuidados paliativos como basado en cáncer. Entonces, el acceso al paciente con cáncer es bastante más fácil que el acceso al paciente con las otras enfermedades, porque los otros especialistas no están tan entrenados para mandarnos esos pacientes. Ahora, yo les diría lo siguiente, ¿existe necesidad que haya un cuidado paliativo para el cardíaco, uno para el renal, uno para el neurológico, uno para el pulmonar? Eso parece bastante estúpido. Y les voy a explicar lo que yo veo en esto. Yo no sé qué es lo que me voy a agarrar yo al final. Y yo no sé lo que nos van a agarrar ustedes, pero yo voy a ser yo.
ya sea que me agarre insuficiencia cardíaca o cáncer, y Marina va a ser Marina, y creo que el foco nuestro es la persona y el sufrimiento de la persona. No es el manejo de la enfermedad. Claro que si lo que yo me agarro de insuficiencia cardíaca, tendré menos dolor y un poco más de disnea, y mi sufrimiento va a estar ahí. Y si Marina se agarra a un cáncer, Marina va a tener más dolor y probablemente no va a tener tanta necesidad de drogas que no se metabolicen en el riñón. Pero en realidad, las necesidades del paciente a nivel personal, familiar, espiritual, funcional, nutricional, son inherentes a la persona, no inherentes a la enfermedad de base. Entonces, ustedes están totalmente capacitados para tratar cualquier enfermedad, porque lo que tratan ustedes no es la enfermedad, es el paciente. La enfermedad la trata el neumonólogo, el cardiólogo, el respirólogo, el oncólogo. Ustedes tratan la persona. Y como son expertos en evaluar y ayudar a personas y familias, no se preocupen por el diagnóstico de base. Yo creo que está creciendo el tema. De hecho, por ejemplo, para meterle un LVAD a un paciente con insuficiencia cardíaca, en este momento en Estados Unidos, 100% de los pacientes tienen que recibir una consulta paliativa antes que se les ponga el LVAD, porque bueno, se considera que el paciente requiere saber lo que va a pasar cuando le ponen un LVAD para el resto de su vida, y el paliatólogo puede tener un rol importantísimo en ayudar a decidir y transicionar hacia el fin de vida. Así que yo creo que las enfermedades no malignas están empezando a llegar. Una cosa importante para ustedes es cuánto amor necesito que me manden hasta que me maten. Es decir, cuántos pacientes necesito que me manden hasta que yo llegue a trabajar a las 6 de la mañana, me vaya a las 10 de la noche y a los 2 meses diga, basta, me voy. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que hay un límite, y el límite está dado en la cantidad de pacientes que yo puedo ver bien. Ustedes vean los pacientes bien y váyanse a la casa. No vean muchos más pacientes por día. Y les explico por qué. Si ustedes a mí me mandan 30 pacientes hoy, yo tengo la misma cantidad de horas, pongamos que alargue mi día 2 horas más, aunque se me quemen las milanesas. Pero bueno, alargo mi día 2 horas más, pero si los dividen a los 30 pacientes en esa cantidad de tiempo que tengo, yo empiezo a verlos más despacio y al final, a verlos más rápido, más rápido, más rápido. Al final, lo único que hago es cambiarle el laxante y mandarlo para la casa. Al hacer eso yo, el tipo que me mandó ese paciente dice, yo se lo mandé a Bruera y Bruera es totalmente inútil, porque en definitiva lo único que hizo fue cambiarle el laxante y don Juan, con todos sus problemas, me volvió a buscar a mí. Entonces, no le mando más pacientes a Bruera porque es una pérdida de mi tiempo. Entonces, es la calidad del servicio que yo preste, que depende del tiempo que yo pueda pasar, mucho más que la cantidad que yo preste, lo que me va a mantener eh, deseable a mediano y largo plazo. Y no hay que tener ningún temor de decir, yo tengo esta cantidad por día, más allá, desgraciadamente me voy a pescar, me voy con mi familia y vuelvo mañana y veo los pacientes que están ahí. Ahora, si nombran 4 como yo, y bueno, tenemos 4 veces más gente, pero que yo acomode 4 veces me deteriora la calidad de mi producto. Y cuando mi producto se deteriora, estoy en peligro de desaparecer. Perfecto, perfecto. ¿No sé alguna otra preguntita, Tamara? Sí. ¿En qué síntomas, condiciones o situaciones usted o su equipo eligen y consideran el cannabis medicinal, THC o CBC como intervención terapéutica fisiológicamente útil? Pregunta Guillermo Mamana. Sí, el cannabis es una cosa que ustedes saben que yo soy de la década del 60, y en esa época teníamos la parte del cannabis y la parte de los psicodélicos. Ustedes saben que inclusive se llamaba la música psicodélica. O sea que en general el cannabis nosotros solamente los fines de semana y solamente cuando escuchamos rock o vamos a una cosa así, pero en general tratamos de limitar el cannabis y de limitar los psicodélicos. Ahora, para los pacientes, no, para los pacientes no lo usamos. En general, tendría que decir que el cannabis está desde hace miles de años.
Se lo dieron a la reina Victoria, fíjense, porque tenía dismenorrea. En esa época no había confidencialidad. El médico le dio a la reina Victoria y no le funcionó. En realidad, sabemos que hay receptores endógenos, cannabinoides 1 y 2, y sabemos que hay drogas que se juntan a ellos, pero los estudios randomizados controlados del cannabis para el apetito no funcionaron, para el dolor no funcionaron. Son tóxicos, tienen una posibilidad adictiva que es el doble del alcohol, y no se combinan bien con los opioides o con las otras drogas psicofarmacológicas. O sea que en realidad, cuando a mí me hablan del cannabis medicinal, es un poco como cuando me hablan de la inteligencia militar. Es una especie de perogrullo, ¿no es cierto? O sea, me cuesta entender que las dos palabras vengan juntas porque no le encuentro muchísima indicación en este momento para usarlo. Nosotros usamos Nabilón y otros, hicimos estudios y realmente eran cuando lo usamos en dosis baja no pasaba nada. Cuando lo usamos en dosis alta, el paciente tenía alucinaciones, creía que la enfermera venía vestida de verde y venía flotando en el aire, pero no cambiaba los síntomas demasiado. Lo que hacía era neurotoxicidad. Así que desgraciadamente, con toda la expectativa que uno podría poner, si ustedes me preguntan a mí una indicación, taquexia, náusea, dolor, depresión, yo no encuentro una sola indicación. Ahora, si la gente lo quiere hacer como la gente toma vino, como la gente va a la iglesia, como la gente va al casino, como la gente usa el porno, como una forma de vivir, es un derecho que le asiste a la persona. Si yo le voy a recetar a un remedio al paciente, voy a necesitar un poquito más de evidencia de que esto va a aliviar al paciente para que justifique que yo le recete. Y realmente, desgraciadamente, nos han decepcionado las drogas cannabinoides como forma de poder ayudarlo a don Juan. Las psicodélicas pasa un poquito lo mismo. Hay un montón de anécdotas aquí y allá, pero los estudios randomizados controlados no pasan y la evidencia es muy, muy limitada. La ketamina fue muy decepcionante a nivel de dolor. Parece que en algunos casos de extremada depresión refractaria podría ser útil una infusión, pero realmente, aún si es un efecto NMDA, a nosotros no nos ha convencido lo suficiente como para empezar a utilizarla clínicamente. Yo creo que son medicamentos, tanto los cannabinoides como los psicodélicos, que uno puede considerarlos todavía dentro del rango de la investigación, pero que si usted me preguntan, yo le veo una utilización clínica ahora o en el futuro inmediato, desgraciadamente no. Bien, bueno, perfecto, Clarísimo. bárbaro. Eduardo, claro. Bueno, Eduardo, no sé, no queremos que se te quemen las milanesas, no sé cómo venís con el tiempo. Si hay alguna preguntita última, si quieren hacer con muchísimo gusto, chicos. Perfecto, Como les Bueno, pregunto. hacemos la perfecto. última. Hacemos la última. Florencia Molina pregunta: ¿qué obstáculo se encuentra más frecuente en la formación? Eh, ¿En la formación continua o en la formación de gente nueva? Sí. Eh, yo creo que, bueno, al margen de la parte del conocimiento, que es, es fácil, eso es fácil de arreglar. Uno puede mm, eh, mostrar pacientes, ver pacientes, juntarse con Zoom como hacemos regularmente y como estamos haciendo ahora, y esa parte de conocimiento, la parte cognitiva es relativamente fácil de solucionar. Eh, Uno de los grandes obstáculos es el obstáculo emocional, el obstáculo de realmente que la persona que se está formando aprenda a conectarse con el paciente y con la familia a un nivel mucho más profundo que el ESAS, el EMDAS, la constipación y demás, porque si yo no me conecto con don Juan, no tengo efecto placebo, y gran parte de la respuesta a mis intervenciones es placebo. Es decir, si el paciente empieza a tener expectativas que el doctor Bruera lo va a aliviar, el paciente se alivia. Si el paciente está dudoso o está temeroso de lo que le va a hacer el doctor Bruera y no le tiene confianza, la respuesta a cualquier cosa, a un laxante, un analgésico, una dieta, baja dramáticamente. Entonces, enseñar a cómo en
poco tiempo, porque nadie tiene mucho tiempo, en poco tiempo yo aprendo a conectarme humanamente con don Juan. Usted hincha de fútbol, veo que tiene un gorrito de, de- de pescar, ¿qué hace con el tiempo libre? ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿Cuál es la conexión que yo puedo dar a don Juan para que don Juan se sienta persona, no se sienta paciente y establecer esa relación? Y eso es una de las cosas que para formarse es más complicada porque los profesionales generalmente eh, no llegan con todo ese tipo de bagaje de la importancia de la comunicación y no llegan con la idea de que eso es una estrategia importante para que responda el paciente. Si yo consigo conectarme, el paciente responde. Si yo no consigo conectarme, no toma el remedio y si toma el remedio, el efecto subjetivo de ese remedio baja dramáticamente. Cada vez que yo doy un remedio, hay dos efectos, el efecto patofisiológico y el efecto placebo. Y los dos tienen el mismo signo, el mismo poder. Si yo no consigo conectarme, me perdí un 30-40% de la efectividad terapéutica de mi laxante, de mi analgésico. Ustedes saben que los oncólogos que rotan con nosotros, o un médico de familia que rotaba hoy con nosotros, decía, pero doctor, ¿sabe qué me llama la atención? Ustedes eh, las cosas que recetan, las cosas que son más o menos lo que hacemos nosotros, pero por alguna razón les funciona mucho mejor. Claro, porque nosotros tenemos musiquita, tenemos luz rosa, tenemos un ambiente que está orientado a cómo se siente el enfermo, le preguntamos sobre de qué equipo es y qué hace, y creamos una expectativa de mejoría. Y entonces, si ustedes crean una expectativa de mejoría en don Juan mejora. Pero hay que entrenarse para hacerlo porque uno no tiene todo el tiempo del mundo y hay cómo observar cuidadosamente a don Juan y a su familia para establecer esa conexión humana, ¿no? Ya. Ay, cuánta sabiduría, Eduardo, cuánta humanidad de tu parte también. Pasaríamos tiempo, mucho, mucho escuchándote. Es muy, muy válido, muy, muy lindo, muy importante todo lo que has dicho. Así que, pero bueno, para ir dándole ya un cierre, no sacarte más minutitos y que puedas llegar a tiempo a tus milanesas, por favor. Bueno, Miren, yo les agradezco profundamente a ustedes porque en realidad los héroes de la película son ustedes. Los que nos rajamos y nos fuimos a otro lugar, no estamos tratando a nuestra gente querida, estamos tratando a otra gente y estamos ayudando a otra gente. Entonces, los que se quedaron, los que se bancaron tanto las inflaciones como las represiones, como los problemas, como todo el sufrimiento histórico y que siguen ahí ayudando son ustedes. Así que los que nos rajamos tenemos la obligación moral de tratar de siempre estar disponibles. A mi mamá la atendió Marina, la atendió Hugo, la atendieron los paliatólogos rosarinos. Entonces, mi deuda eterna con todos ustedes que se matan todos los días, que se toman el colectivo o el auto para tratar a pacientes en las condiciones que están, mis héroes son ustedes. Yo estoy obligado a ayudar a que ustedes consigan lo que están haciendo por nuestra gente. gracias, 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 Eterna. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, agradecerte es enormemente el orgullo de que seas nuestro, ¿no? Nacional y rosarino. Y bueno, y de una boquita a un canalla, también. Bueno, enormemente, un placer enorme y bueno, por eso quiero agradecer y desde la Comisión de Nutricionistas Paliativistas, de la Asociación Argentina de Medicina de Cuidados Paliativos, queremos agradecerte enormemente todos estos minutos que nos has brindado para toda esta enorme sabiduría que nos has dejado a todos y bueno, espero que podamos también más adelante esto poder entablar otra charlita y poder contar también con toda la audiencia, que espero que a todos les haya gustado toda esta charlita que hemos tenido. Y bueno, y estamos en contacto, ¿eh? Estamos en contacto. Así que a vos y a todos los presentes por haberse convocado a escucharlos, este gran referente como es el doctor Eduardo Brera. Un orgullo, un placer enorme, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, hasta Pronto. luego. Chao, Adiós. chao, Eduardo.